Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar sobre retos para la planificación de actividades turísticas en torno a una especie, el caso del tiburón ballena. Mi nombre es Isabel Rojan, soy responsable de comunicación y de la comunidad virtual de Ecoturismo Genuino, y hoy estamos reunidos con Ixchel López y Alan Rhodes. La estructura del webinar será la siguiente. Vamos a tener primero una pequeña introducción de nuestros panelistas, luego expondrán el caso de estudio de La Paz, Baja California Sur, seguirán con el caso del tiburón ballena en el Caribe mexicano y nos hablarán del proceso de consultoría de planificación, así como los resultados esperados. Antes de cerrar, dejaremos un espacio para contestar a sus preguntas que pueden realizar a lo largo de la presentación abajo en el chat. Entonces las vamos a ir recopilando y tendremos un espacio de 15, 20 minutos dependiendo del tiempo de la presentación para tener una conversación. Bueno, pues entonces les voy a presentar a nuestros dos panelistas. Está Ixchel, que es directora, Ixchel López, que es directora ejecutiva de Red de Turismo Sustentable y Desarrollo Social ACE, una organización que teje redes de colaboración y promueve modelos de turismo que permiten a las personas vivir dignamente y en equilibrio con su patrimonio cultural y natural. Trabajó por más de 8 años en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el área de planeación y fomento sectorial de las delegaciones federales. Y Alan Rhodes es Lead Link de Ecoturismo Genuino, una empresa de consultoría holocrática especializada en procesos de planificación turística en áreas naturales protegidas. Ha sido consultor, capacitador y asesor de más de 60 proyectos dentro y alrededor de ANP en México, Brasil, Chile y Panamá. Y es especialista en las metodologías de límites de cambio aceptable y capacidad de carga turística, que también vamos a hablar hoy. Bueno, pues les paso la palabra y les deseo un muy buen webinar. Muchas gracias, Isabel. Pues bueno, les voy a compartir primero un poco cómo va a ser el proceso. Ya lo dijo un poco Isabel. Les vamos a hablar de los retos para la planificación de actividades turísticas y en este caso nos centraremos en el tiburón ballena, ya que tanto Ecoturismo Genuino como Red hemos trabajado en conjunto y por separado con esta especie. Y que por cierto hoy es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Entonces, lo que vamos a hacer es, Alan va a presentar lo que se ha hecho en Quintana Roo, lo que hicimos en Quintana Roo, va a platicar un poco de los antecedentes y qué fue lo que hicimos. Yo les voy a platicar el caso de la Bahía de La Paz, qué estaba pasando en La Paz y qué hemos hecho. Y al final platicaremos un poco sobre los puntos en común y algunas propuestas para el manejo del tiburón ballena, de las actividades turísticas en torno al tiburón ballena. Y pues para empezar, el tiburón ballena es una especie que ha estado amenazada, es amenazada y está protegida está dentro de las CITES en el apéndice 2, en donde se incluyen las especies que no necesariamente están amenazadas en peligro de extinción, pero que se requiere controlar su comercialización. También está en la lista roja y ahí sí está clasificada como en peligro de extinción. Hasta hace unos años estaba solamente como vulnerable, pero ya transitó a esta otra categoría. Y también en México está dentro de la norma 059 como una especie amenazada y en la norma 029, que es una norma que establece la pesca responsable de tiburones y rayas, y especifica el aprovechamiento de las mismas, y para el caso del tiburón ballena no es posible realizar pesca de esta especie. Y las amenazas son diversas a nivel internacional. Por ejemplo, la pesca incidental, tienen choques con embarcaciones, etcétera, pero ahorita les vamos a platicar los casos ya en específico de estas dos zonas. Y en México el tiburón ballena se distribuye en distintas regiones. La población más grande está en el Caribe mexicano,
pero en el Golfo de California también hay poblaciones, sobre todo que se han identificado en La Paz, en, en Bahía de Los Ángeles, en Isla Revillagigedo y bueno, y también del lado de Nayarit, Sinaloa. Y bueno, con esto les dejo el control a Alan para que nos platique del caso del Caribe mexicano. Gracias, Michelle, y gracias, Isabel. Eh, bueno, me gustaría iniciar un poco clarificando nuestro involucramiento como ecoturismo genuino en este tema del tiburón ballena. Fuimos, bueno, participamos y concursamos para poder desarrollar lo que le llama la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, en el desarrollo de un estudio de límite cambio aceptable relacionada a la actividad turístico-recreativa en torno al tiburón ballena. Esto fue en el 2018 y colaboramos con Red, como ya se mencionó, porque Red, ya quienes no conocen a Red, en la parte de la prestación donde Ixchel compartirá el caso de estudio de La Paz, verán ustedes pues, la trayectoria y experiencia que tienen en el trabajo allá en Baja California Sur. Entonces decidimos que era interesante como nosotros traer a la mesa la metodología de planeación turística en áreas naturales protegidas como límite de cambio aceptable y dentro del proceso la comisión como cliente de esta iniciativa buscaba también actualizar el análisis de capacidad de carga turística en relación a la actividad en el Caribe mexicano. Esta fotografía, ¿no? Para darles una idea de cómo en temporada de avistamiento del tiburón ballena, que es como justamente en otros meses del año, a comparación de La Paz, ya lo comentará ahorita Ixchel, en Quintana Roo la temporada abre en mayo hasta septiembre. Entonces actualmente, de hecho, estamos ya a finales de la temporada 2019. Y así es el escenario que se ve en el mar, ¿no? Entonces ahí se ve una aleta de un tiburón ballena y la presencia de dos embarcaciones alrededor de este tiburón y otras esperando la posibilidad de entrar a nadar con el tiburón ballena. Entonces vemos un espacio, ¿no? Con alta aglomeración y otros inquietudes, otros problemas que detectamos en este proceso. Entonces vamos a compartirles un poco eso. Em, Nada más estoy pasando la diapositiva. Hay luego un retraso. Creo que Está. Bueno, gracias, Michelle. Entonces, el ámbito geográfico de la aplicación de este estudio, del límite de cambio aceptable, esto es bien importante entenderlo, porque el tiburón ballena, en el caso del Caribe mexicano, se va moviendo, ¿no? Nunca está, o sea, la aglomeración, hay una dispersión del número de individuos que puede llegar a haber en una temporada, pero se va concentrando en tres zonas básicamente. Lo que ven, voy a ir describiendo un poquito de un lado al otro, del izquierdo superior, se observan los polígonos de las áreas protegidas en las cuales se ubica el tiburón ballena dependiendo del año, ¿no? Entonces, algunas veces está relacionada al área de protección de flora y fauna Yumbalam, que es el polígono que se ve en Lina Narrilia Rosa, que tiene una parte terrestre y una parte marina. Está la parte de la Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena, que es el polígono superior de Yumbalam, ¿no? Entonces en esta parte. Y después está ya conectado a ahora la reserva más reciente, que es la del Caribe mexicano. En esta parte se ve la parte superior de la reserva del Caribe mexicano. En el segundo cuadro superior se ve el polígono de la reserva de la biosfera Caribe mexicano, ¿no? Se ve un zoom out a esta zona. Entonces, el espacio donde se mueve el tiburón es la que está como rayada en los mapas. Entonces, en todo ese espacio podría aparecer y justamente también se ha declarado un área de refugio para el tiburón ballena.
Entonces aquí es donde empieza el tema de lo interesante de este análisis, porque ya tienes tres diferentes áreas naturales protegidas federales y luego un refugio para el tiburón ballena. Entonces, entendiendo que las áreas naturales protegidas son políticas de conservación del territorio, en este caso se ha ido expandiendo el territorio marino, en este caso, los cuerpos marinos de México, y que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es la agencia administradora. Y en esos tres se va moviendo esta especie, obviamente de manera libre, dependiendo de las corrientes, de la disponibilidad de alimentos, se va moviendo. Y en la otra imagen, del lado derecho, vemos tres rectángulos, uno verde, uno naranja, como en diagonal, y un cuadro como rosado. Estos son tres espacios en donde la concentración del tiburón ballena ha sido más importante. Entonces, también este es un análisis y esos rectángulos fueron definidos en análisis ya estadístico y de observaciones aéreas por parte de Pronatura Península Yucatán, en análisis de varios años, con información de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, otros investigadores y el mismo Pronatura. Entonces, creo que esto es importante porque el proceso, en este caso del estudio, rescató mucha información, porque hay mucha información provista por diferentes actores, que algunos ya los mencioné y más adelante mencionaré más. Y esto es muy importante porque conocer a la especie es un elemento clave para poder hacer un manejo adecuado del turismo alrededor de una especie, ¿no? Entonces, bueno, ese es el panorama de un territorio que está dividido en diferentes categorías de áreas naturales protegidas y que genera ya en la operación del manejo, desde la perspectiva de una organización como la CONAM, cierta complejidad, porque entonces los permisionarios, ¿no?, los prestadores de servicios turísticos que ofrecen la actividad de observación y nado con tiburón ballena, tienen que estar relacionándose con esta institución, pero también con las diferentes direcciones de área. Entonces ahí ya implica un reto más tanto para quienes quieren ofrecer la actividad como con quienes buscan manejar la actividad. Estoy buscando hacerle clic, pero no puedo otra vez, Ixchel, entonces te voy a molestar, perdón. Entonces, para darles un poco de historia desde cuándo inicia las acciones de manejo de la actividad turística, por parte de la CONAMP y de los prestadores de servicios turísticos vinculadas a lo que se llamó en el 2003 el proyecto Dominó. También se menciona al tiburón ballena como le llaman dominó en esa especie por las manchas que tiene en su cuerpo. Y en esta etapa inicial, la CONAMP involucró activamente a prestadores de servicios turísticos de Holbox y Chiquila, porque se concentraba principalmente el tiburón ballena al inicio de la actividad turística en esta zona, ¿no?, cerca de estas islas, de estos pueblos. No que no haya existido el tiburón ballena antes, porque los pescadores mencionan la presencia de esta especie durante años antes, pero como que para ya volverlo una actividad turística fue realmente en el 2003 cuando inicia. En el 2007, bueno, se generan las primeras autorizaciones por parte de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay el primer festival de tiburón ballena y es el año en que se desarrolla el plan manejo tipo, que es un plan de manejo que se plantea temporada por temporada para definir las reglas de la actividad alrededor del tiburón ballena. En el 2010 se incluye el tiburón ballena en la norma 059 que ya mencionó Ixchel. Estoy haciendo pausa un poco para cambiar la diapositiva. Y 2013 se incluye, ya lo mencionó también Ixchel, en el apéndice 2 de las CITES. Se realiza la segunda edición del Festival de Tiburón Ballena. Se actualiza, se continúa la actualización de los programas de manejo tipo y se hace la primera publicación de un estudio de capacidad de carga para la Reserva de la Biosfera Tiburón Ballena y el Área de Protección de Flora y Fauna Yumbalam. Y entonces, como instrumento de manejo y metodología de capacidad de carga,
fue el primer año en que se define un número, ¿no? ¿Cuántas embarcaciones se les puede dar permiso para la temporada? Con base en una serie de supuestos, análisis y fórmulas, se llega a un número. En el 2016 ocurre algo bien interesante que no había ocurrido en los años previos, que es el tiburón se mueve. Y Holbox, quienes conocen Holbox, las calles cambian de nombre, hay murales, o sea, se tematiza el destino turístico alrededor del tiburón ballena y de repente el tiburón ballena decide que, no es que decide el tiburón ballena, pero la presencia de alimento, ¿no? Las corrientes marinas, hacen que el tiburón ballena se traslade en la temporada más cerca de Isla Mujeres y hacia Cancún, con Toy, esta zona, ya más en lo que le llaman el Caribe mexicano. Y eso genera una serie de cambios al interior del destino turístico de Holbox y Chiquilá. El reto de que ahora tenían que trasladarse mucho más tiempo en el mar con sus turistas y por otra parte entran en juego otros prestadores de servicios turísticos. Y esto es un punto bien importante porque si el manejo de una actividad turística es compleja cuando tienes una serie de actores en un destino, cuando ahora tienes que trabajar con 2 o 3 destinos a la vez y sus prestadores de servicios turísticos, la complejidad del manejo se aumenta, ¿no? En el 2018 se publica el estudio técnico justificativo y decreto para el área de refugio. Entonces, tenemos en Medio como áreas protegidas Yumbalam, luego se decreta la reserva de la biosfera de tiburón ballena y luego el Caribe mexicano. Y de alguna manera, el manejo por medio de áreas protegidas va ampliando la zona de trabajo de la CONAM. El Caribe mexicano tiene otra antecedente de por qué se crea, pero en parte el tiburón ballena es algo importante. Entonces se busca ir ampliando y luego se genera otro, que como ya dije, también genera otro reto importante de manejo. Si podemos ver la siguiente, por favor, Excel. Gracias. Entonces, bueno, algunos problemas. En el proceso de límite de cambio aceptable, más que de problemas, se habla de inquietudes y de oportunidades. Entonces, yo aquí comparto 6 como de los problemas que fueron más interesantes a resaltar en el proceso que hicimos en Quintana Roo. Uno, que relacionado al punto 3 de aumento de la demanda turística de Quintana Roo, que ocasiona mayor presión pues en muchos recursos naturales de la península, pero en este caso en el tiburón ballena, genera una mayor demanda de permisos que sobrepasa aquellas que se habían definido por esos estudios previos de capacidad de carga, sobre decir, ya no se pueden dar más permisos. Lo que eso provoca es, uno, una presión social por aumentar el número de permisos y a la vez empieza a haber presencia de operadores pirata, vamos a decir, llamarles, en el sentido pirata, porque así los mencionan, pero irregulares, en los que no tienen el permiso de la CONAM para poder realizar la actividad turístico-recreativa dentro del área natural protegida, ¿no? Como están en 3 áreas protegidas, posibles 3 áreas protegidas, y el operador no sabe, ¿no? El prestador de servicios turísticos con su embarcación no sabe dónde va a estar en el año, tiene que sacar y tramitar 3 permisos, el de Yumbalam, el de Reserva de la Biosfera de Tiburón Ballena y el de la Reserva de Caribe Mexicano, ¿no? Entonces tiene que hacer esa inversión y esa coordinación de permisos. También, bueno, se detectan impactos a los tiburones ballenas como cortes, manchas de pintura, ampollas en la boca que pueden ser parte de estrés o contaminación, anzuelos, marcas de malla, y presencia de las embarcaciones turísticas. No es, o sea, es importante aclarar que no es el turismo lo que genera estos impactos directos en la especie a fuerzas, porque hay otras actividades desarrollándose en el espacio, ¿no? En este caso en el espacio marino. Entonces hay embarcaciones de pescadores atravesando estas zonas que pueden generar en algunos momentos impacto con los animales, pueden ser la actividad turística, y pueden ser pues ya desperdicio, basura, residuos que hay en la región y que esto afecta al tiburón ballena. Entonces, no podemos echarle la culpa de estos impactos solo al turismo. Podría ser uno de las variables, más no el único. Entonces, es una inquietud,
¿no? Y se fue observando por monitoreos de diferente tipo, y me refiero que la CONAMP ha hecho sus monitoreos, los mismos prestadores de servicios turísticos organizados y Pronatura Península de Yucatán, pero se va viendo de manera sistemática que sí hay esa presencia de impacto. Algo importante también que al inicio de la implementación del plan de manejo tipo, que se publica por parte de la Dirección General de Vida Silvestre, en los primeros años involucraba a los prestadores de servicios turísticos en su desarrollo, y esto ayudaba a la apropiación de las reglas del juego, ¿no? Y en años recientes eso cambió por diferentes razones, y entonces se plantea una necesidad de reintegrar en estos procesos de planeación a los prestadores de servicios turísticos. Bueno, hay instrumentos anteriores para el manejo que se denominan como poco prácticos o desactualizados y se requieren actualizar. Y al mismo tiempo es real que por la demanda, la exigencia del turista, se caen constantemente en malas prácticas de la actividad turístico-recreativa relacionado al tiburón ballena, ¿no? Entonces de repente vemos operadores que le permiten o se hacen de la vista gorda para permitirle al visitante a no usar chaleco, ¿no? O acercarse demasiado al tiburón, que son casos excepcionales, pero está registrado que hay un porcentaje, ¿no?, de no respeto a las buenas prácticas ya definidas, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los problemas que identificamos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué se trabajó en este proceso? Un proceso de consultoría de algunos meses en el 2018 para sentar las bases a nuevos instrumentos de planeación, que son el límite de cambio aceptable y la capacidad de carga turística. Entonces, uno, tener instrumentos de manejo claros, actualizados, ¿no? Y que pasaron un proceso de discusión con diferentes actores. Dos, se propuso el inicio de un proceso que se llama de gobernanza colaborativa. Quiere decir, ante la necesidad de poder hacer un manejo de la actividad, donde ya no solo depende de la autoridad y sus acciones de gobernabilidad, ¿no?, de aplicación de la ley y la normativa, sino donde se requiere más bien un espacio de gobernanza en donde los diferentes actores son parte de la actividad y parte de la solución. Y entonces se inició un proceso con los actores de Chiquilajo el Bosch y de Isla Mujeres para identificar cuál era el dilema, cuál era el proceso más adecuado para ir resolviendo esto. Y se inició ese proceso de colaborativo, de gobernanza colaborativa, para que la CONAMP lo continuara. Al mismo tiempo, se identificaron cuáles eran las estrategias que ya implementaba la CONAMP para el manejo y que tenían que ver mucho en lo que le llamamos en estrategias de manejo turísticas, en limitar la demanda y reducir el impacto de uso. Y también se definieron como estrategias complementarias de manejo en esos dos campos, pero también de involucramiento de los prestadores de servicios turísticos en el trabajo de manejo, en el antes, durante y después de la temporada, ¿no? O sea, se identificó que era necesario pensar en esos tres momentos, ¿no? La siguiente, por favor, Michelle, gracias. Y bueno, algo que es importante, ¿no?, y que resalta muy bien también el trabajo de La Paz y fue un aprendizaje importante en el caso de Cancún, fue la importancia de vincular el trabajo de diferentes actores. En este caso, el gobierno federal, gobierno local, academia, organizaciones de la sociedad civil y obviamente el sector turístico. Entonces tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente, a la CONAMP, a la DGBS, Profepa, CEMAR, API, Sectur, el Instituto Nacional de Migración, Gendarmería, en el gobierno federal, gobierno local, pues el gobierno del estado del estado, Sedetur, en el caso de turismo, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno municipal, el sector turístico, los permisionarios, las cooperativas turísticas, las tripulaciones, los guías, el fideicomiso de planeación turística, las agencias de viajes, las cooperativas pesqueras,
organizaciones consultoras como Senlatur, Asociación de Hoteleros de Holbox, comisionistas y vendedores, gestores de trámites y autorizaciones, páginas de internet que promuevan la actividad, OSCs como Pronatura, Península de Yucatán, Sustentur, Nanalolchi, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, WWF y Marfond. Y finalmente, pues la parte de la academia, CINESTAF, UNAM, Universidad del Caribe. Las menciono todo porque es importante entender también la complejidad de generar estos espacios, ¿no? O sea, no son 2 o 3 personas, 2 o 3 instituciones, es cada uno cómo va sumando al rompecabezas del manejo de la actividad, ¿no? Y entonces, uno es reconocerlas, 2 es hacerlas partícipes y 3 es aplaudir el proceso de involucramiento, porque cada una contribuye, ahora sí como con su granito de arena, a parte de la solución, ¿no? Y creo que ya te paso el micrófono, sí, Ixel. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a platicar de lo que pasó aquí en La Paz y lo que está pasando en La Paz. Eh, pues en La Paz, cuando iniciamos este proyecto fue en 2016 y en 2016 ya teníamos Tiburón Ballena México, que es una organización que lleva muchos años haciendo monitoreo aquí en la bahía, tenía información sobre los tiburones que estaban en esta región. Y entonces había identificado que más del 50% de los tiburones eran lesionados cuando estaban aquí en la bahía. Este porcentaje de lesiones se refiere a lesiones frescas, entonces no se puede saber exactamente quién fue, pero más o menos se tiene una idea de que pues sí es cuando están en esta zona, ¿no? Entonces los números llegaron hasta 66% de tiburones lesionados y pues eso reflejaba que había un problema en esta región. Entonces, estas lesiones, pues, ¿a qué se deben? A distintas cosas. Uno, lo relacionamos y nosotros lo encuadramos en 2 aspectos principales. Uno, a la actividad turística tal cual, es decir, cosas que están pasando, acciones que están realizando tanto los prestadores de servicio o la propia autoridad ambiental para el manejo de la actividad turística. Dentro de estas malas prácticas, pues se encuentra el exceso de velocidad en la zona, que ocasiona colisiones con los tiburones, el aumento de viajes debido a que, bueno, ha crecido la actividad turística, se ha hecho cada vez más famosa a lo largo del mundo, entonces cada vez más vienen personas de México y de otras partes del mundo a nadar con el tiburón ballena aquí a la Bahía de La Paz. Pero también existen algunas malas prácticas empresariales en donde los precios son mucho más bajos de lo que deberían ser y entonces no están generando las ganancias suficientes para los prestadores de servicio y tienen que realizar más salidas a ver al tiburón ballena para que puedan obtener esas ganancias. Y otra de las malas prácticas, pues, es cuando se acercan mucho al tiburón, cuando chocan contra el tiburón, cuando se le ponen de frente al tiburón, etcétera, ocasionando, pues, que estén generando cambios en la conducta del tiburón ballena o incluso lesionándolos. Pero también, bueno, por parte de la autoridad ambiental había ciertos vacíos, como la falta de capacitación integral por parte de la autoridad ambiental para prestadores de servicios, guías y capitanes. Antes solamente se le daba un curso de capacitación a los permisionarios que querían tener, pues, querían realizar la actividad, pero los capitanes y los guías, que son las personas que están afuera con el tiburón, en contacto con el tiburón, pues no recibían esta capacitación. Y por otra parte, pues no estaba establecida la capacidad de carga turística o se emitían los permisos por arriba de esta capacidad. Y por otra parte, bueno, y esto todo tiene que ver con la actividad turística, pero también en la zona suceden otras cosas. Como les comenté, la población en La Paz ha crecido exponencialmente y con ello también el tránsito de embarcaciones distintas, turísticas, pero que realizan otras actividades o privadas.
y también hay embarcaciones de pesca que circulan sobre todo hacia otros sitios o embarcaciones que iban a la zona del tiburón ballena a realizar la actividad sin conocer las reglas que se deben seguir para realizarlas. Y por otra parte, pues no existían los instrumentos normativos para regular más allá de la actividad turística. El plan de manejo tipo que ya les platicaba Alan, que había uno para Quintana Roo, para el Caribe mexicano, aquí también se maneja un plan de manejo tipo, pero solamente regula la actividad turística, pero todo lo demás pues quedaba fuera, ¿no? Entonces no había un instrumento que regulara esas embarcaciones que van en exceso de velocidad por la zona. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues nos sentamos distintas instituciones, organizaciones, y como Alan, también me gustaría mencionarlas porque tener a tantas personas trabajando alrededor del tiburón ballena o que tienen una relación directa implica también un gran esfuerzo de trabajar en conjunto porque pues cada quien tiene sus propias ideas e intereses en relación a la especie, pero lo importante es que creo que todas las personas que estamos en estas instituciones, lo que también queremos es proteger a esta especie. Y entre ellas, pues está el sector gubernamental, en donde está principalmente Semarnat, CONAM, Profepa, la Secretaría de Marina, el gobierno del estado, el ayuntamiento. Están quienes están en el mar, los prestadores de servicios turísticos, los guías, los capitanes, los que están dedicados a las actividades de pesca, las marinas que pues que promueven o que en donde se concentran las embarcaciones privadas, grupos de kayakeros que realizan actividades en la zona y la propia población. Y también hay un sinfín de organizaciones de la sociedad civil como Conciencia México, en donde está el proyecto de Tiburón Ballena México, la Alianza Fundación Telmex Telcel WWF, Red de Turismo Sustentable, EPI México, Enseña por México, Pelagios Cacunja, que hace investigación, Paralelo 28, que es un consorcio de distintas organizaciones civiles, la Academia, está el CICIMAR, está la UABS, y están los fideicomisos de turismo, tanto de La Paz como de Baja California Sur. Entonces, pues es un mundo de gente también aquí que tiene una relación directa con el tiburón ballena, y la meta o el objetivo sería lograr un modelo de gobernanza con la participación de todos estos actores, pero que también implica un gran reto, ¿no? Y lo que hemos hecho, cada uno de estos actores ha participado de una u otra forma en cada una de las estrategias que les voy a platicar. Tanto Red como todas las organizaciones civiles y los prestadores de servicio y el gobierno y demás, hemos estado involucrados en distintos aspectos. Pero en general las estrategias versan en tres grandes rubros. El primero es el manejo de la actividad turística. Cuando empezamos este proyecto existía un plan de manejo tipo que fue realizado en 2006, y entonces habían pasado 10 años sin que este plan de manejo tipo se actualizara y pues estaba obsoleto, ya no correspondía con la realidad actual. Y entonces se hizo una modificación a ese plan de manejo tipo en donde estuvieron involucrados sobre todo investigadores que han hecho monitoreo de esta especie, pero también se les hizo algunas consultas a los prestadores de servicios turísticos y bueno, esto lo hizo Semarnat. También se generó bueno, y en este plan de manejo tipo me voy a detener tantito, se plantearon varias cosas. Uno, se zonificó el área del tiburón ballena, se enmarcó una zona en donde, y ahorita se los voy a enseñar más adelante, donde se realiza la actividad turística, otra donde se dedicó a la conservación tal cual, y hay una zona en donde transitan todas las embarcaciones, ahorita lo van a ver. También se dispuso la capacidad de carga, 14 embarcaciones al mismo tiempo únicamente, y se redujo la temporada de avistamiento del tiburón ballena. Aquí nada más había un mes de descanso de esta actividad, era junio,
el resto del año se podía realizar la actividad, pero de acuerdo con los datos de monitoreo de varios años, pues se identificó que hay una temporada en donde prácticamente no hay tiburones y se vuelve complejo, sobre todo para los tiburones, que existan las actividades turísticas. Entonces se redujo la temporada de octubre a abril, pero este año se amplió de octubre a mayo. También se hizo obligatoria la capacitación a permisionarios, a guías y a capitanes para que puedan realizar la actividad turística. Y esta capacitación se desarrolló de una forma integral, es decir, mucho más allá de solamente dar información sobre la biología del tiburón ballena o sobre la reglamentación. Se consideraron distintos aspectos como primeros auxilios, servicio al cliente, asociatividad, que es muy importante para que todos los prestadores, los guías y capitanes puedan trabajar en conjunto en el mar, etcétera, ¿no? Entonces se generó una currícula mucho más completa que abonaba a que pudiera existir posteriormente un modelo de gobernanza en donde todos estos actores estuvieran trabajando en conjunto. Además, se generaron esquemas de control de acceso. Por ejemplo, les decía que el límite bueno, la capacidad de carga es de 14 embarcaciones al mismo tiempo, entonces todas las embarcaciones tienen un radio que está monitoreado por CONAMP, en este caso antes Semarnat, y preguntan si pueden entrar a la zona de avistamiento del tiburón ballena, y Semarnat da el visto bueno, entonces ya entra la embarcación. Y de esta forma, todas las embarcaciones deben tener el permiso de poder entrar a la zona de avistamiento. Y también se generaron esquemas de vigilancia de distintos tipos. Uno que es in situ, es decir, se estableció una embarcación todo el tiempo, todos los días, en la zona de avistamiento del tiburón ballena, que estaba verificando que las embarcaciones que entraran contaran con los permisos y que estuvieran realizando las actividades correctamente. Y también las embarcaciones tienen la obligación de portar un chip que es monitoreado por la Semarnat, ahora por la CONAMP, y por medio de ese chip se puede ver la velocidad a la que van las embarcaciones y cuando entran a cualquiera de las zonas del tiburón ballena. Y la otra acción es el monitoreo de la especie, que se continúa dando desde hace más de 10 años. Tiburón Ballena México lo hace y otras instituciones también lo hacen. Entonces, esta es una parte fundamental para saber qué está sucediendo con la especie realmente. La siguiente estrategia tiene que ver con la protección del hábitat del tiburón ballena. Y ahí en el mapa que les pongo, ahí se observa las distintas zonas que están determinadas en el área de refugio. Esta área de refugio se promovió justamente para controlar la velocidad de las embarcaciones que transitan por las zonas y que es una de los motivos por los cuales los tiburones son lesionados. Y esta área de refugio se estableció en noviembre de 2018 y el programa de protección, es decir, el instrumento que sirve o donde se especifican las acciones de manejo para esta zona, está en proceso de elaboración y se busca que se realice por medio de un modo colaborativo y participativo en donde estén presentes pues todas este universo de actores que ya les mostraba al principio. Y bueno, la zona 1 es la que les comentaba, es la zona de conservación del tiburón ballena. La zona 2 es la zona donde se realiza la actividad principalmente. Y la zona 3, que está en amarillo, es la zona por donde salen las embarcaciones. Nosotros estamos dentro de la Ensenada de La Paz y las embarcaciones salen por este canal de navegación y pues cruzan cuando quieren ir hacia Espíritu Santo, que es una isla que también es muy visitada, o hacia Balandra, tienen que cruzar a fuerza por esa línea amarilla, o cuando los pescadores salen, ¿no? Entonces es muy importante también tener la regulación de esta zona en donde se ha visto que hay una población de tiburón ballena. La siguiente estrategia tiene que ver con la concientización.
porque bueno, ya se establecieron los instrumentos de regulación, se está generando el programa de protección y del área de refugio, pero también tenemos que llegar a los turistas, a los prestadores de servicio, a la población local. Y entonces se han generado distintas estrategias desde todas las, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil, pero también del gobierno y de los propios prestadores de servicios turísticos. Se han realizado videos, hay redes sociales, hay una página en Facebook que se llama Yo Soy Tiburón Ballena, hay una página de internet que es tiburonballenalapaz.com.mx, en donde tratamos de incluir toda la información importante que está relacionada con el tiburón ballena. Y además, Tiburón Ballena México, WWF, Semarnat, dieron estas estampas sobre las reglas para hacer la actividad turística que se solicitó fueran pegadas en las embarcaciones. Y para llegar a la población local, pues también hay esfuerzos. Tenemos un programa que se llama Embajadores del Tiburón Ballena. Ese lo coordina Red y lo trabaja junto con Tiburón Ballena México, otra organización que se llama Enseña por México, y EPI México y WWF. Y bueno, y con eso lo que buscamos es llegar a más personas, que existan embajadores que lleven la información sobre la importancia de conservar esta especie a más personas de la población de La Paz. Y entonces estos embajadores lo que hacen son proyectos de concientización. Por ejemplo, se han generado el libro para colorear del tiburón ballena, obras de teatro, pláticas en escuelas, salidas para que la gente para que la población local pueda conocer y vivir la experiencia de nadar con el tiburón ballena, etcétera, ¿no? Varias actividades que han sumado a esta concientización. Entonces, pues es un mundo de acciones que se han realizado, y por lo menos de la temporada de 2016 a la que acaba de cerrar, se han visto grandes resultados. El primero es que gracias a que existe una vigilancia permanente en la zona, solamente hay embarcaciones autorizadas realizando la actividad de tiburón ballena, y ese es un gran paso, porque igual que pasaba en el Caribe, aquí también había embarcaciones piratas, es decir, embarcaciones que no tienen el permiso, la autorización para realizar la actividad, y aquí eso se redujo a cero, ¿no? Entonces fue un gran avance. También, de acuerdo con el último monitoreo que realizó Tiburón Ballena México, se redujo a menos del 16, más bien se redujo en 16% los tiburones lesionados, ¿no? Bajó ese porcentaje. Y pues también vemos que es una clara señal de todas las actividades que se están realizando y cómo tiene un impacto sobre esta especie. Se capacitó al 100% de guías y capitanes, y además pues hay 22.409 hectáreas que fueron decretadas como área de refugio, en donde pues más adelante se establecerán las medidas para el manejo de esta zona. Y pues haciendo un análisis de cuáles han sido los factores de éxito para alcanzar estos resultados, pues el primero tiene que ver con el liderazgo que tuvo la autoridad para poder llevar a cabo todos estos procesos, en donde pues ayudó a sentar a todos estos actores para que tomaran decisiones. Otro, pues justamente es estos procesos participativos en donde participábamos absolutamente todas las personas o los grupos que les mencioné antes, organizaciones civiles, academia, gobierno, los propios prestadores de servicio. Y ahora, bueno, lo que sigue es el programa de protección, en donde además de los prestadores de servicio tendrán que involucrarse los grupos de kayakeros, los pescadores y otras personas que no realizan la actividad turística, pero que sí hacen uso de esos espacios. También otra de los factores de éxito fue dar prioridad a los aspectos técnicos sobre los económicos y los políticos. Y también haber contado con esta base de datos de 15 años no es algo fácil, es un gran esfuerzo tener toda esta información, y que se ha logrado gracias a organizaciones como Tiburón Ballena México y WWF.
y pues por otra parte la transparencia y el seguimiento. Sobre todo en la primera temporada que se estuvo haciendo todas estas estrategias, se realizaba una reunión mensual en donde estaban sentados las organizaciones de la sociedad civil, los prestadores de servicios turísticos y el gobierno, y se daba el informe de qué había pasado en la zona, cuántos habían ido en exceso de velocidad, cuánto dinero se había recaudado, porque eso no les conté, pero la vigilancia se logró gracias a que se instaló un modelo en el que los prestadores de servicio compraban unos brazaletes, bueno, que adquirían los brazaletes que compraban en realidad los turistas, y ese dinero se iba a una bolsa y con ese dinero se pagaba la embarcación, la gasolina, el capitán, etcétera, de la embarcación para que Profepa estuviera presente todo el tiempo en el mar. Entonces, también en esas reuniones mensuales se daba un informe de en qué se había gastado ese dinero y qué había pasado allá afuera, ¿no? En cuanto a vigilancia. Y pues todo eso sumaron a los resultados que les mostré, pero ahora tenemos también grandes retos, porque hubo cambio de gobierno, porque también se decretó el área de refugio y cuando eso pasó, el manejo cambió de estar solamente en Semarnat a pasar a CONAMP, ¿no? Que es la responsable del manejo del área de protección, del área de refugio, perdón. Entonces, pues cambian los actores, hay un poco de inestabilidad. Entonces ahora el reto es establecer este modelo de gobernanza de nuevo y asegurar la participación de todas esas personas que tienen una relación directa con el tiburón ballena, continuar priorizando los aspectos técnicos sobre los económicos, sobre todo, pero también sobre los políticos, lograr el trabajo en conjunto y a trabajo en conjunto también me refiero que dentro de cada gremio, es decir, dentro de los prestadores de servicio, de los guías, de los capitanes, de las organizaciones de la sociedad civil, existan reglas claras y acuerdos claros de cómo se va a trabajar en conjunto para que realmente se pueda alcanzar ese modelo de gobernanza y pues continuar con estos procesos de transparencia y seguimiento que fueron tan benéficos y que en algún momento se dejaron de realizar, pero que ahora que CONAMP está tomando toda el liderazgo de este proyecto, pues creemos que vamos otra vez como a sumar a este camino, pero pues son retos que estamos en este momento, a los que nos estamos enfrentando en esta zona. Y pues entonces ya les platicamos un poco de Quintana Roo, de Baja California Sur. Y Alan, ¿tú cómo ves qué compartimos? Bueno, creo que los factores de éxito y retos se comparten, definitivamente, ¿no? Los procesos han sido diferentes, pero tiene similitudes, ¿no? En cuestión de quiénes son necesarios en la participación del proceso, de seguimiento, de monitoreo, de evaluación de estas acciones de manejo. Entonces, creo que los retos justamente que acabas de plantear son importantísimos. Para nosotros, una conclusión del proceso que tuvimos, ¿no? Como red de ecoturismo genuino en el caso del Caribe mexicano es, se tiene que consolidar este proceso de gobernanza, ¿no? Y en el caso de allá es iniciar ese proceso para llegar a acuerdos básicos entre las diferentes prestadores y gobierno y las OCCs y sobre todo construir, creo que la parte de transparencia es clave, como la mencionas, y para la construcción de la confianza, ¿no? O sea, si no hay confianza entre los actores, que esta debe estar basada en la transparencia, en la buena comunicación, es difícil, ¿no? Lograr esos acuerdos básicos. Entonces, me parece que es interesante que al final muchos de estos temas de manejo y relacionado a la conservación tienen que ver con cómo vamos construyendo esas bases de confianza, ¿no? Y donde la relación persona a persona, desde nuestras diferentes trincheras institucionales, empresariales, creo que algo fundamental, como dices, también la priorización de lo técnico, sabemos cómo cuidar a la especie, este,
sobre los intereses políticos y económicos, ¿no? Sobre todo en un destino tan económicamente orientado como es el caso del Caribe mexicano. Sí. Sí, bueno, y algo que no mencioné y que creo que también se puede considerar como uno de los resultados es que en este proceso se estableció un comité de prestadores de servicios turísticos que continúa funcionando, ¿no? Entonces, los prestadores de servicios ya tienen su grupo con este comité establecido y pues ellos están en constante coordinación. Las organizaciones de la sociedad civil también hemos realizado muchas acciones en conjunto y entonces ahora es cómo juntamos a todas esas piezas del rompecabezas para pues continuar trabajando, ¿no? Porque sí se ha generado esta confianza dentro de los gremios, pero ha costado un poco de trabajo integrarlos, ¿no? Y ese es uno de los retos aquí. Y me imagino que pasa en todas partes, ¿no? Mm. Sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé, le pasamos el micrófono a Isabel para la parte de preguntas y respuestas en el tiempo disponible. Sí. Sí, muchas gracias por la presentación y la conversación que iniciaron. Tenemos varias preguntas. Bueno, voy a iniciar con la primera que salió de Mariela García Rodríguez, que pregunta qué tan abiertas están las instituciones gubernamentales a nuevas estrategias y si es fácil trabajar con ellos. La pregunta. Eh, bueno, creo que uno de los puntos claves que mencionaba Ixchel es, tiene que haber, o sea, si esta es parte del manejo, esta parte, el punto de partida es el marco legal o normativo, el liderazgo de una institución del gobierno es importante, en este caso el gobierno federal, ¿no? Para empujar esto. Entonces, en ese sentido, cuando se inicia, en el caso, voy a hablar del caso de Quintana Roo, pues la CONAM tiene disposición de decir, esto todavía sigue siendo un reto, ¿qué tenemos que hacer para cambiar? Tenemos ya estos instrumentos regulatorios, normativos, planes de manejo, y queremos definir este proceso. Y entonces, en ese sentido, nosotros percibimos apertura, obviamente, al trabajo. Ahora, cuando ya vas poniendo cada vez más actores en la mesa, ¿no? De gobierno, vamos a hablar en la pregunta que está haciendo Mariela, pues claro que no es fácil, ¿no? Hay diferentes objetivos institucionales, a la par se van reduciendo recursos y entonces hay poco personal para atender muchos temas, no nada más el tiburón ballena, y eso ya lo hace difícil. Entonces, perspectivas institucionales, ¿no? Atribuciones legales diferentes que buscas alinear, recursos cada vez menores para tener presencia allá afuera, y entonces tienen que crear mecanismos financieros como el que mencionaba Excel para poder financiar la presencia de la Profepa afuera. Entonces, son todas estas cosas en las cuales podremos llamar como el corral administrativo en el que se encuentra un funcionario público, ¿no? Aunque tenga la mejor disposición y tenga la claridad de que es importante esto, está acorralado por todos estos elementos, ¿no? Institucionales. Eh, entonces, hay disposición, no es fácil por el corral administrativo, pero es parte del reto, ¿no? Y exactamente lo mismo de este lado, ¿no? Sí. Muy bien, así podemos pasar a otra pregunta. Tenemos una pregunta de Sharon Patricia. Bueno, sé que Ishel mencionaste un poco el rol de Profepa, pero a lo mejor no lo conocen todos en otros países, ¿no? De Iberoamérica. Pregunta si existe algún tipo de sanción para el turista en caso de realizar malas prácticas de observación y si se reconoce de alguna forma a los prestadores de servicios turísticos sus esfuerzos por realizar las buenas prácticas. Bueno, no se castiga a los turistas, se castiga al prestador de servicios turísticos porque es el responsable de otorgar las reglas y de estar al tanto de que los turistas estén haciendo bien las cosas y esto lo hace la Profepa. Eh,
y ahorita no existe un distintivo o algo que les, que les dé como una palomita, una estrellita de que están haciendo bien las cosas. Solamente pues siguen con su permiso, si están haciendo bien las cosas, evidentemente si no tienen actas levantadas y demás. Pero también cuando iniciamos el proyecto estábamos proponiendo la creación de un distintivo. No es fácil, entonces no se ha realizado aquí de este lado y creo que del otro lado tampoco hay nada, ¿no, Alan? Como tal cual. No, Ujú. es un punto importantísimo y ahora sí que como tú dijiste, es el mismo caso en el lado del Caribe. Bien, dos en uno siempre. Bueno, no nos quedan mucho tiempo. Voy a seleccionar otra pregunta de Daniel Rojas que nos dice cuál es la carga, me imagino que se refiere a la capacidad de carga en Holbox, y cómo la determinan y quiénes lo hicieron. Ok, bueno, contesto yo. No se hizo la capacidad de carga de Holbox, porque al final el análisis es en el mar. Como les mencionaba yo, están esos tres espacios marinos en los que se ha concentrado el tiburón ballena históricamente en esa región y se hizo el análisis de la capacidad de carga turística. Se utilizó la metodología de Cifuentes, que es una de las posibilidades para desarrollar o definir la capacidad de carga turística, en donde a partir de la capacidad física, los limitantes de horario, ¿no? Que hay para la actividad, el espacio, promedios estadísticos de la cantidad de tiburón ballena, de los tamaños de embarcaciones que tienen los permisos, se define una capacidad de carga física, después se fueron incluyendo una serie de factores de corrección para definir la capacidad de carga real y finalmente se hizo un análisis de la capacidad de manejo de la institución, de la agencia administradora del territorio marino, en este caso, para llegar a una capacidad de carga turística. Esa información se puede solicitar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el análisis lo hicimos en equipo Red Turismo Sustentable y Ecoturismo Genuino. Ok, muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo, están saliendo muchas preguntas al final, pero no se preocupen, yo me voy a encargar de hacerlas llegar a Ixchel y Alan para que se las puedan contestar por correo. Y bueno, me voy a cerrar este webinar porque ya llegamos a una hora. Entonces, pues primero agradecer a los asistentes y a la disposición de Ixchel y Alan por esta conversación. Gracias, Isabel. De nada. Gracias. Bueno, nada más recordar que la grabación de este webinar estará disponible como siempre para los miembros de Ecoturismo Genuino, que justamente estamos remodelando la plataforma y en septiembre quedará como nueva y seguramente les va a interesar. También comentarles que tenemos varios cursos en línea que llamamos cajas de herramientas por su función práctica y justamente una de ellas tiene que ver con el proceso de límites de cambio aceptable con Alan Rhodes como instructor, entonces se lo comparto por aquí si les interesa. Y bueno, ya también les compartimos las redes sociales de Red Turismo Sustentable y de Ecoturismo Genuino, por si gustan seguirnos, ponerse en contacto con nosotros con mucho gusto para seguir esta conversación o iniciar otras. Y bueno, también me gustaría comentar que estamos por lanzar un nuevo producto en línea que serían unas asesorías en línea en nuestros temas de especialidad desde ecoturismo genuino, como planificación turística, buenas prácticas para el ecoturismo, comunicación y marketing para proyectos turísticos, etcétera. Entonces, estén al pendiente porque están por salir muchos proyectos y bueno, les deseo una buena tarde y
que sigamos estas conversaciones a través de los webinars y redes sociales. Gracias a todos.